Bueno, como bien comentaron, denuncias existen por parte de los propios agremiados que tienen ahí que ver con la administración del propio sindicato, pero yo sí quisiera plantear que la participación de la dirigencia petrolera o la omisión de la dirigencia petrolera en un problema que fue creciendo en Pemex estaba ya registrada hacía mucho tiempo en Petróleos Mexicanos, Pepe. Había trabajadores que eran detenidos en flagrancia por lo que ellos llaman el desvío de ruta. El desvío de ruta cuando tenían que entregar un cargamento de gasolina en alguna estación de servicio, en alguna franquicia, y se desviaban para sustraer una parte de ese combustible. En algún momento hubo tanta incidencia de esto, y yo te estoy hablando con los documentos que pude tener en mis manos, que son parte de investigaciones que la Contraloría Interna, en este caso era Pemex Refinación, hacía en contra de esos trabajadores y que a algunos se les investigaba por posible enriquecimiento ilícito. Oficialmente en Pemex tenían un puesto de chofer de pipa, pero según documentaban estas indagatorias hechas por contralores, pues tenían bienes que no podían acreditarse con eso. Estos trabajadores que eran detenidos en flagrancia robando combustible, normalmente eran defendidos por la dirigencia sindical que lograba que se quitara, que se les librara de ser sometidos a proceso penal o destituidos de el empleo. Esto es importante, Pepe, porque esto es lo que originó que la práctica se fuera generalizando en Petróleos Mexicanos. Pero aquí no hay que perder de vista que lo que enfrenta Pemex actualmente y lo que enfrenta el país, porque esto es un asunto del país, es toda una operación del crimen organizado que desgraciadamente se dejó operar, se dejó extender desde dentro de Petróleos Mexicanos y que, bueno, sí incluye a empleados operativos, que aquí es también trabajadores que son que incluyen a trabajadores del sindicato y también empleados de confianza. Es una investigación ardua de mucho tiempo, no es una investigación sobre las rodillas, sino es profunda, seria, y por lo que hemos podido leer en el adelanto que recibí de tu libro, un libro que debía haber visto hace muchos años, pero lo vi apenas, que ahora está de moda el tema y pues hay que echar ojo a todo esto. Hemos visto que es una investigación que llevaste a cabo, pues no sin peligro, una investigación difícil, riesgosa. Yo te pregunto de entrada, ¿pensaste alguna vez en abandonarla ante el peligro que significaba para ti como periodista? Sí, Pepe, yo pensé en dejar este trabajo porque yo fui construyendo esta investigación con documentos. Imagínate, logré obtener documentos confidenciales que tenía la Gerencia de Seguridad Física de Pemex, un área integrada por militares, un área estratégica que le llevaba bitácoras internas donde los militares que custodiaban las instalaciones de Pemex en todo el país relataban cómo los comandos los interceptaban para hacerles ofrecimientos económicos, para alinear a los huachicoleros, a los ordeñadores, es decir, daban cuenta que desde dentro de Pemex se tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, Pepe. Y, sí, ahí sobre ese punto, Ana Lilia Pérez, te interrumpo, disculpa, el propio presidente López Obrador fue muy claro hace un par de días cuando dijo que el tema de la corrupción es un tema gravísimo, el tema del huachicoleo, robo de combustibles es muy grave, pero que del 100% del monto total que implica este delito, el 80% de las irregularidades se cometen dentro de Petróleos Mexicanos y si acaso el 20% por parte de los llamados huachicoleros, que son parte del crimen organizado. Sí, Pepe, es que hay tres grandes modalidades de robo. La sintetizo vía toma clandestina, que es lo que hemos observado, pero dentro de las tomas clandestinas hay dos tipos de tomas. Son las tomas en caliente, que es la toma inmediata y que llega la gente y levanta lo que está saliendo ahí, pero hay tomas paralelas hechas por profesionales que están ahí agazapadas, enchufadas a la conexión legal de Petróleos Mexicanos, tomas como esta que se desactivó
de la refinería de Salamanca, o sea, desde las propias instalaciones. El otro porcentaje es en pipas, que la sacan los propios empleados en complicidad con externos y que se coloca en el mercado formal muchas veces, y la manera en la que se hace es con facturas falsas o con facturas clonadas o de plano sin factura, y la tercera modalidad es vía marítima, Pepe. ¿Desde cuándo se ha saqueado a Petróleos Mexicanos? Fíjate que vía marítima, que era algo del que se tiene poco conocimiento, ya había una sustracción, pero se registraba, Pepe, como merma natural, como una merma por las condiciones climatológicas, también en el transporte e incluso en los inventarios de las refinerías, de las terminales de almacenamiento, así también se registraba como merma. Yo tuve acceso a unas auditorías que ya se habían hecho a finales de los años 90, donde se trataba de identificar el mercado negro de combustible que se estaba tejiendo desde dentro de Petróleos Mexicanos. O sea, es una práctica que comenzó como robo hormiga y que se volvió toda una industria. Entonces esto lleva ya muchos años, Pepe. ¿Hasta dónde se ha infiltrado la corrupción en Petróleos Mexicanos? Estamos hablando de 18, 20 años de manera intensiva, masiva, según se ha constatado en los últimos días por la información que ha fluido, y también desde los tiempos de Vicente Fox, me acuerdo muy bien. Mira, hay algo que ejemplifica hasta dónde llega esta operación criminal. En las oficinas centrales de Marina Nacional, el corazón de la industria petrolera, está el área de monitoreo de toda la red de ductos de Pemex, que se monitorean en tiempo real mediante el sistema SCADA. La gente que tenía a su cargo el vigilar esos ductos que fluyeran bien, era la que coordinaba la sustracción de robo de combustible desde la torre de Marina Nacional. Pisos abajo de donde despacha el director general de Pemex. De ese tamaño es el problema, Pepe. Pues es un tema profundo de honda investigación requerida. No hay ya tiempo para esperar, ni tiempo para omitir, ni tiempo para mirar hacia otro lado, porque uno pregunta, bueno, si todo esto se venía sabiendo, tú lo has investigado de tiempo atrás, y ya se tenía nota, ¿por qué no se actuó en su momento de manera judicial? Pues no lo sé, habría que las autoridades, los encargados de la industria debían responder a eso. Lo que yo sí podría decir es que la falta de acción hizo que el problema creciera de esta manera, y la idea la tenemos también en el tamaño o la incidencia de tomas clandestinas. En tiempos de Vicente Fox el promedio era de una toma clandestina al día y ya era un escándalo dentro de Pemex. El último año de gobierno de Felipe Calderón, la incidencia de tomas llegó a más de 12,000 en un solo año, Pepe. 12,000 tomas clandestinas, irregulares, criminales en el sexenio de Felipe Calderón, es lo que tú estás señalando, y de acuerdo con las investigaciones que tú llevaste a cabo, vaya que es un tema peligroso. ¿Está haciendo bien, crees tú, está haciendo bien el presidente de la República al tomar medidas contundentes, rotundas, con altos costos sociales, desde luego, para combatir el robo de combustible? Pues me parece que se está enfrentando a un monstruo. Es muy complejo este tema, es tener el enemigo en casa, Pepe. Yo lo ejemplificaría como que golpeó un avispero. Creo que se debe tener mucho cuidado también en las investigaciones, porque este es un asunto que además no compete solo al Ejecutivo. El Poder Judicial tendrá sin duda una participación clave en esto, que se lleven a cabo los procesos con mucho cuidado, porque estamos hablando de un tema de crimen organizado que implica un papel fundamental que va a jugar la unidad de inteligencia financiera, que hay un asunto de lavado de dinero, de corrupción, de implicaciones de todo tipo, Pepe. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué tamaño es el daño? Bueno, las ganancias estimadas son de 200 millones de pesos cada día que se le están saqueando a Pemex, es decir, 200 millones de pesos que deberían ingresar a las arcas públicas y se quedan en manos criminales.
200 millones de pesos diarios, que si empezamos a multiplicar primero por 30 y luego ese resultado por 12, ¿cuánto te viene dando? Más de 120,000, 150,000 millones de pesos. Bueno, y son estimaciones además, porque hay muchos otros modos de sustracción a petróleos mexicanos que creo que este plan que anuncia el gobierno también debe incluir la investigación de muchos otros delitos que se han cometido en la industria petrolera mexicana. ¿Te ha buscado Ana Lilia Pérez alguna autoridad luego de tu investigación? Me refiero a la de 2011 en tu libro El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, y luego Pemex-RIP, refiriéndote a esta empresa que ha sido la más importante del país, digamos casi un emblema de identidad nacional. Pepe, yo hago mi trabajo como periodista. En los libros incluso se incluye la documentación, se citan oficios, se citan todo el detalle que debe dar un periodista en una investigación a profundidad, y pongo a disposición de quien lo quiera ver mi trabajo, porque en eso consiste el trabajo del periodista. Yo no he tenido acercamiento con ninguna autoridad, salvo para solicitar entrevistas sobre algún tema que esté cubriendo. ¿Y has tenido amenazas? Bueno, Pepe, cuando yo publiqué el libro El Cártel Negro, que daba cuenta de toda esta estructura criminal dentro de Pemex, yo debía estar bajo asilo político. Durante 2 años estuve bajo protección de una fundación para perseguidos políticos, y bueno, un caso que acreditaron organismos internacionales en informes que enviaron al gobierno mexicano en su momento. Pues te agradecemos mucho, Ana Lilia Pérez, que nos ayudes a entender a través de tu trabajo periodístico, que afortunadamente no detuviste a pesar de las amenazas, a pesar del miedo natural, ante lo cual sobrepusiste tu misión como informador a tu compromiso como periodista. ¿Algún periodista te ha dado buen ejemplo en ese sentido? Bueno, Pepe, hay mucha gente en el gremio que ha sido solidarios conmigo. El primer libro que yo publiqué de estos temas, el prólogo lo hizo el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, que fue para mí un gran ejemplo de periodismo ético. Tú lo publicas el libro justo en la época en que fallece Miguel Ángel Granados Chapa, el admirado Miguel Ángel Granados Chapa, en el año 2011. Así es, pero él me había prologado el libro que apareció un año antes, Camisas Azules, Manos Negras, y Miguel Ángel Granados Chapa publica este libro cuando yo elaboraba el libro El Cártel Negro. Fallece, y por eso yo hago un agradecimiento en su memoria. Pues te agradecemos, Ana Lilia Pérez. Leeremos con mucho interés, ahora que el tema obliga a estar mejor informados, leeremos todo lo que hay en él, pero te pregunto, a título personal y como periodista, como investigadora, sin duda valiente, ¿crees que este problema tenga solución? Pues yo creo que la solución, Pepe, reside también en una limpieza en las estructuras de petróleos mexicanos, en el buen sentido, en que se hagan investigaciones serias y que se lleve adelante, porque además no tenemos de otra. Si se quiere todavía tener ese patrimonio que representa Pemex, pues se tiene que sanear la corrupción a como dé lugar, sea para combatir el robo de combustible, pero también tantos otros vicios que arrastra la empresa y que ya no puede más. Te voy a citar solo un dato para que veamos cómo hay mucho trabajo que hacer por ahí. El sindicato petrolero tiene una cláusula mediante la cual cada mes Petróleos Mexicanos le da poco más de 7 millones de pesos. Cada año pierda Pemex, le manda esos 7 millones de pesos para que el sindicato administre sus oficinas, le pague su luz, lo que pague de gastos administrativos. Yo revisé las facturas de en qué gasta esos 7 millones de pesos del sindicato, y me encontré con que se han comprado cremas dermatológicas, tratamientos de belleza, se paga música ambiental, gastos onerosos, Pepe, que bueno, finalmente es dinero de las finanzas públicas, y que la situación que enfrenta México, pues también es necesario que se revise esos recursos. Corrupción en el drenaje profundo de Petróleos Mexicanos, donde no se escapa nadie.
y a lo cual se agrega el crimen organizado que entra en función, en sociedad, justamente con este cártel negro de petróleos mexicanos. Vaya conclusiones, ¿no? Sí, Pepe, un tema bien complicado, pero que es un asunto, sin duda, un asunto de interés público y que a todos debe preocuparnos qué se va a hacer con esa empresa. Finalmente se ha hablado de nuevos yacimientos petroleros, se habla todavía del potencial de Pemex, pero yo creo que todos los mexicanos queremos y merecemos una administración eficiente de esa empresa para que en realidad se vea el beneficio para toda la sociedad. Por último, me permito preguntarte, en todo este cártel negro, ¿no están también, de acuerdo con tus indagatorias, involucrados gasolineros corruptos, expendedores de combustibles al público, que están también vinculados con la megatranza? Sí, Pepe, por supuesto, mira. Los flotilleros de grandes empresas que prefieren comprar huachicol a pagar lo que deben pagar al Estado mexicano, robando al erario público. Sí, Pepe, parte del mercado negro de lo que se saquea Pemex se va a parar a las gasolineras formales, así que cualquiera de nosotros pudo comprar ese combustible sin saber que lo que compraba era robado. Y bueno, hay gasolineras que llevan años sin comprarle una gota de combustible a Pemex, y esto ya era una práctica vieja, ya era una práctica que yo detecté en el libro El Cártel Negro en el año 2011, y poco a poco se fue extendiendo, o compraban una partecita a Pemex y otra de combustible robado. Entonces, por supuesto que nos impacta a todos esta manera de operación criminal, y el problema es que no se sabía o no se quería reconocer de la dimensión de todo esto.